Listo. Entonces, vamos a empezar. Buenos días y buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por conectarse hoy al cuarto webinar de Prevent Waste Alliance para Latinoamérica. Antes de empezar, quería avisar que se va a grabar este webinar, entonces si no están de acuerdo o no quieren cómo aparecer, pueden mantener sus cámaras apagadas. Pero claramente encantados de verlos también si están, pues si no tienen problema con la grabación. Entonces, tal vez hay algunas personas que ya nos han acompañado en webinars anteriores, entonces ustedes saben, y les cuento a los nuevos, que este webinar hace parte de una serie que estamos haciendo desde la Prevent Waste Alliance, donde buscamos explorar oportunidades de economía circular y acercar un poco más las experiencias y conocimientos que hay en la Prevent Waste Alliance. Justamente para la región Latinoamérica. Entonces, por eso esos webinars son en español, son abiertos también para no miembros y incluyen experiencias internacionales y también regionales. Y bueno, esperemos que sea hoy también un espacio de mucho intercambio, de aprendizaje entre ustedes que se conectaron hoy. Em, También contarles que ya llevamos 3 sesiones anteriores que han sido muy interesantes, entonces ahorita en el chat también les compartimos los enlaces y las grabaciones por si quieren ver algún tema que ya tratamos en esta serie. Y bueno, hoy nos enfocamos en residuos orgánicos, las soluciones innovadoras para estos residuos y traemos 3 casos muy inspiradores que esperamos que les guste mucho. Entonces aquí ya pueden ver la agenda. Bueno, yo primero les voy a compartir algunas novedades de la Prevent a nivel global que ha pasado últimamente. Luego, mi compañero Martin les va a dar como un breve recorrido por el trabajo de la Prevent en el tema de residuos orgánicos y las iniciativas que se están trabajando en el grupo de trabajo de orgánicos. Y bueno, ya después, sin más espera, pasamos a los casos que les traemos hoy. Primero vamos a escuchar a Natalie Cubillos de Carbono Local y Carbono Vivo, quien va a hablar sobre su experiencia con biochar, ganadería regenerativa y mercados de carbono. Luego viajamos al Caribe, donde tenemos a Daniela Molo Esnik, Jake Hill y el doctor Ulises Jauregui. Espero que estuvo bien con los nombres. Y ellos nos van a presentar avances y aprendizajes alrededor de la gestión y valorización de el sargazo. Y al final, para cerrar, tenemos a Bernardo Duarte y Andrés Birlain de Inti Eco Solutions, y ellos nos van a mostrar un poco cómo están transformando los residuos de coco de alto valor para la agricultura. Y al final también vamos a tener tiempo para una discusión y sus preguntas. Entonces, podemos seguir al próximo slide. Y quería nada más para los que tal vez todavía no conocen tanto a la Prevent, contarles que, bueno, somos una plataforma internacional de intercambio y también acción, con muchos actores que están unidos para impulsar la economía circular. Actualmente tenemos más de 600 miembros en 50 diferentes países y eso incluye actores del sector privado, academia, sociedad y también instituciones públicas. Y sobre todo es un espacio de conectar experiencias, generar alianzas y compartir, bueno, conocimiento práctico sobre las soluciones circulares que están avanzando los diferentes miembros. Entonces, hay como el core de la ANSIA son los grupos de trabajo. Entonces, podemos ir al siguiente slide. Para mostrarles rápidamente, estos son como los grupos de trabajo principales que tenemos en diferentes flujos prioritarios de residuos, entre ellos los plásticos, los residuos orgánicos y los RAEs. Y también tenemos temas transversales como la digitalización, el financiamiento y cambio de comportamiento. Entonces, les invitamos a conocer el trabajo que han hecho esos grupos. Y también hay varios subgrupos porque los temas son amplios y hay muchos temas que hablar.
Bueno, y hoy nos trae aquí el tema de los residuos orgánicos, pero antes de dar la palabra a Martín, también les quería como compartir las últimas noticias de nuestra red, contarles un poco en qué estamos o en qué hemos estado. Bueno, hace poco participamos en IFAD en Múnich, que es, como seguramente muchos saben, uno de los eventos más importantes en economía circular y tecnologías ambientales. Ahí organizamos una sesión sobre financiamiento para la economía circular. También vamos Listo. a participar Entonces, próximamente vamos en a el empezar. evento Insects to Feed the World en Turino, con discusiones sobre residuos orgánicos y soluciones circulares basadas en insectos. También está muy activo el grupo de trabajo de reuso y inclusión social, donde va a haber también una sesión pública sobre reuso inclusivo en Ecuador. Entonces, por si les interesa este tema, es justamente una sesión, un webinar con un país de la región, Ecuador. Entonces, puede ser interesante. Y también esta semana se va a lanzar la publicación sobre requisitos mínimos para servicios de compensación de residuos electrónicos en inglés, pero bueno, va a estar disponible y también por si hay alguien que está trabajando en este tema, puede ser muy interesante. Bueno, entonces los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, nuestro newsletter, para que puedan conocer como más información sobre nuestras actividades. Y ahora vamos a entrar en el tema que los interesa más, porque se conectaron hoy los residuos orgánicos. Y bueno, Martín, adelante. Mil gracias, Lena. Sí, mucho gusto. Soy Martín, un compañero de Lena, también trabajando en GIZ en el proyecto Go Circular y junto con mi compañera Karina, que también está aquí en la reunión, y Anja Schwete de la Agencia Alemana de Medio Ambiente y Bert Wiebel de la Cámara de Comercio de Alemania. Um, Lideramos el grupo de residuos orgánicos de la Alianza Prevent. El grupo nació hace 3 años y medio y sobre todo intercambiamos sobre temas que son de interés para el grupo. Entonces, cada año preguntamos al grupo qué les interesa, qué es de más interés para ustedes el año que viene. Entonces, lo priorizamos y temas son, por ejemplo, el biogás, el compostaje, el biocarbono, biochar, u otros. También cosas como menos desperdicio de comida, todo lo que tiene que ver con residuos orgánicos. Pero no solamente son intercambios temáticos, a veces hacemos series de webinars también con otras instituciones y a veces no se queda ahí, ¿no? A veces es el inicio de algo más grande. En el caso de Mosca Soldado Negra, tuvimos una reunión temática sobre el tema a inicios del 2023. Y en el grupo había varios miembros tan interesados que había una dinámica interesante y decidimos armar una propuesta de proyecto como grupo y enviarlo a la coalición del clima y aire limpio. Y al final, pues esta propuesta fue aceptada y esto fue el inicio de un proyecto cofinanciado una pequeña parte de la Prevent y la mayor parte de la coalición de clima y aire limpio, resultando en un proyecto de mosca soldado negra en 3 países en África. Fue un ejemplo, entonces, todo lo que es de interés para los miembros, lo intentamos hacer posible. Ok, no sé si se me escucha todavía porque veo un mensaje que se deja de escucharme, pero en todo caso estoy al final de la diapositiva y con esto creo que paso directamente a Escuchamos. la primera presentación de Natalie Cubillos de Carbono Local. Y vivo, y ya nos contarás qué es todo eso, Nati. Entonces, adelante. Muchísimas gracias, Lena y Martín. Bueno, que también felicitarlos por liderar este importante tema. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Natalie Cubillos y hoy les voy a hablar sobre las lecciones científicas para la ganadería regenerativa y los mercados de carbono.
Esto ha sido a través de un experimento real en un paper de nuestro auditor del proyecto de ganadería, Matthew Harrison, quien desarrolló este proyecto en biochar y que esperamos poder aplicarlo muy pronto en nuestro proyecto. Siguiente. Soy yo, perdón. Ya listo. Bueno, un poco sobre mí. Soy fundadora y directora de Carbono Local. Somos una empresa como colombo-alemana con sede en Colonia y en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al co-desarrollo de proyectos en ganadería regenerativa, biochar y también de economía circular. También en el marco de esos proyectos desarrollamos tecnología de monitoreo, reporte y verificación bajo el estándar de BM00 cuantitos de Berra. Y dentro de este marco también apoyamos a otros proyectos de ganadería regenerativa, agricultura, en poder certificarse y obtener financiación climática. Entonces, nuestra misión es realmente desbloquear toda esta financiación que existe para la ganadería y los proyectos agrícolas que puedan, ¿no? Que puedan desarrollar y seguir financiándose sin, sin poder tener esta restricción económica. Es una ayuda adicional. Bueno, principalmente quería mencionarles un poco qué es Carbono Vivo, es nuestro primer proyecto de ganadería regenerativa. Nos compete aquí mucho porque la ganadería no es la que contamina, el problema no es la vaca, sino cómo la estamos gestionando. La vaca, pues los animales son cruciales para el aumento de carbono en el suelo y son parte del ciclo de carbono. Nosotros en el proyecto de Carbono Vivo, ¿qué hacemos? Hacemos toda la trazabilidad de monitoreo, reporte y verificación y Biochar viene a ser una sección de innovación del proyecto por sus potencialidades de reducción de metano. Ya les voy a contar un poquito. ¿Y qué es lo que traemos a colación? Es importantísimo, independientemente de cualquier proyecto, principalmente de agrícola, la trazabilidad y la existencia de datos. Sin datos no se puede medir nada y sin medición no podemos demostrar nuestro valor climático en los proyectos de economía circular. Entonces es súper clave que podamos todos, ¿no? Aquí los espectadores y todos los asistentes, pues estamos de alguna forma conectados con el economía circular y el uso de residuos y es súper importante que podamos traer esta data o sea, a números y a un ecosistema verificable de datos. Aquí yo me perdí un poquito, listo. Bueno, aquí también un poco sobre la ganadería. ¿No? Se le asume el 11-20% de emisiones globales de gases de efecto invernadero y 40% proviene del ganado bovino, pues con el metano siendo su mayor desafío. Entonces es importante aquí aclarar que la ganadería, como lo mencioné, no es el problema es cómo lo estamos gestionando. Los factores de emisión de la ganadería, por ejemplo, en Europa son distintos de en Latinoamérica. En Latinoamérica están muy asociados, especialmente en Colombia, con la deforestación. ¿Sí? Entonces, también dentro de nuestro proyecto de carbono no hay ganadería con antecedentes de deforestación, entonces nuestro factor de emisiones debería ser mucho más bajo. Lo que llamamos es este factor de emisión que se le asume a la agricultura y especialmente a la ganadería, no es siempre relacionada con únicamente el metano, sino también con la forma como se hace la ganadería, no se usa muchísimo grano. También nosotros usamos una ganadería regenerativa, es totalmente natural a pasto, grass-fed, y lo que busca es restaurar ecosistemas. Entonces aquí no es el problema, es la vaca, sino es cómo usamos la ganadería para restaurar suelos y aquí es donde entra el biochar. Bueno, principalmente creo que a ti todos sabemos lo que es el biochar, simplemente una breve introducción. ¿No? Es el resultado de la pirólisis controlada de biomasa en ausencia de oxígeno entre 300 y 700 grados principalmente. Aquí es muy importante porque el biochar para la ganadería, inclusive aquí nuestro compañero Herbig también me hacía unas preguntas sobre cómo se protegen de de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que en español se me enreda un poco. Es muy importante como alimento en el ganado que se produzca limpio, o sea, cuando hay una pirólisis no controlada y hay presencia de oxígeno, una combustión no completa, encontramos estos PAS, ¿sí? Para eso, como alimento, este biochar no es elegible y por eso de los estándares internacionales del IBC y todo sobre el testing de biochar para el ganado debe ser bajo producción de biochar en tecnología industrializada. Es muy importante que no todos los biochar no son iguales. Esta pirólisis, si no se hace bien, puede ser
un problema para el ecosistema o puede ser un problema pues para los animales. Entonces, en su parte positiva, cuando se tiene un correcto uso del biochar, el biochar aumenta no solo el suelo, sino también captura ese carbono que viene de la planta que se pirolizó. Hay una reducción de metano porque mejora la metanogénesis en los animales, soporte microbiológico una vez el biochar pasa a través de las heces en el suelo y la absorción de toxinas dentro de los animales. Entonces, el biochar es una herramienta maravillosa, un regalo de la madre tierra para todos, donde que podemos transformar y reducir pues muchísimas emisiones de una forma muy orgánica y natural. Bueno, les tengo un resumen de este estudio. Principalmente se desarrolló a través de un ciclo completo de ganado, 14 meses durante este pastoreo rotacional. ¿Qué es pastoreo rotacional en el ganado? Acá, como ven en la foto, se hace una demarcación de potreros y el ganado simplemente se mimica como naturalmente pastorean en las sabanas de África. El ganado no está en conjunto, inclusive está feliz, decimos vacas felices, porque él está en su grupito y él va caminando y va así como cuando lo están las manadas, él va juntico, entonces se agrupa más o menos entre 1 a 3 unidades de ganado por hectárea, y ellas se limita el terreno y se cambian. Y así, de esta forma, ellas pueden ¿no? alimentarse. Se llama un alimento no selectivo, ya se comen toda la biomasa y pues dejan muy concentrado el pasto, la tierra pues, con la boñiga, y no hay un sobrepisoteo de la biomasa. Entonces, este pastoreo rotacional es clave y es principalmente el motor de la ganadería regenerativa que restaura suelos. Se deja un mínimo de 60 días que el potrero vuelva a recibir ganado, y con esto se genera otra vez nuestros paneles solares, que es el pasto, distintos tipos de pastos. Y es muy importante que no se conoce. Nosotros, dentro de los resultados de carbono vivo, tenemos que sí, la ganadería puede ser carbono positivo y sí restaura suelos más que lo que emite. Entonces también somos un ejemplo vivo de que sí, la ganadería somos el primer proyecto en Colombia con resultados reales verificados de carbono y de emisiones. Y aquí es muy importante este estudio porque lo hizo. Nosotros tenemos un auditor, nos auditó un profesor de la Universidad de Tasmania, que realizaron este estudio con biochar en ganado. Y él nos auditó toda la parte del modelo de carbono y nos compartió esto para que pudiéramos nosotros empezar este proceso en los participantes de carbono vivo. Y ya es lo que vamos a empezar, queremos aplicar inclusive a fondo siempre, para poder hacerlo un poco estructurado, porque, como les comenté, el biochar debe ser de una pirólisis controlada y de muy alta calidad, debe tener un testeo de paz, y para poder obtener estos resultados. ¿Qué se obtuvo aquí? Entonces, él fue de 0,51% de materia seca, de 30 a 50 gramos por animal cada día, y se analizaron principalmente la productividad, emisiones de gases de efecto invernadero, carbono en suelo, rentabilidad y adopción del productor. Bueno, entonces, bueno, en el tema se analizaron no solo el tema no todo el tema de la productividad, sino la parte económica. Entonces, cómo es de beneficioso aplicar biochar y si se adopta bien dentro del proceso productivo. Cabe resaltar que en Australia, pues, el proceso productivo no es diferente que en Latinoamérica, o es también subsidiado en algunas partes, y tienen también un mercado de carbono en ganadería regenerativa. Bueno, ¿cuál fue el principal resultado? Que es muy importante, si bien es uno de los primeros, nos arroja que puede haber ¿no? una adopción o más estudios con respecto al 5% de ganado en live weight, no en peso vivo, que se manejan estos términos en la producción ganadera, el peso que se va ganando durante en el día del ganado. Y pues 5% representa una gran productividad si lo miramos, que estos no ganaderos pues tienen de a 30 mil reses o 1000 unidades de ganado pues en producción. Y esto significa que ahí puede haber, ¿no? de hasta 20 kilogramos por animal de ganancia de peso. Como sabemos, los ganaderos trabajan de diferentes modas. Si es de cría, hay distintos modelos de
de ganancia de peso. Muchos hacen todo el ciclo completo, que es desde el nacimiento de la cría hasta la venta, o otro se llama también la ceba, cuando los compran ya más grandes y solo es la ganancia de peso. Entonces, este indicador es muy importante porque nos permite jugar con otro factor adicional que no es la rotación de ganado y no es el tipo de pasto, sino también qué alimentos nos pueden estar mejorando em, sí, la producción. Este 5%, como les decía, no es que sea genérico, pues ellos hicieron también una revisión en otros estudios y también varió. Entonces, también en tema de emisiones, hicieron un análisis de 5 otros estudios y se puede ver que algunos sí redujeron metano, como otros no. Entonces, es muy importante aquí hablar sobre que no todos los biochars son iguales. Entonces, este es un factor que en los estudios académicos pues varía muchísimo, porque no solo los biochars son iguales, que es distinta biomasa, sino, como les comentaba, el proceso de producción, si fue artesanal o industrial, y tercero, pues el control de la temperatura, que influye muchísimo en la creación, en la formación de las PAS y la calidad del biochar. Entonces, es muy importante también el biochar, que la biomasa debe ser una biomasa limpia, no debe estar contaminada por químicos o pinturas, etcétera, para que se pueda estar comparando los biochar, pero ese es el principal reto de las mediciones de los biochars de permanencia, que las biomasas con las que se hacen no permiten ser iguales. Entonces, esto es crucial para que estos estudios puedan ser comparados, que se alineen un poco con las características de ese estudio. Y bueno, para continuar con el tema, ellos también hacían un análisis de que los ganaderos compraban el biochar, ¿sí? Entonces, también igualmente podían hacer una reclamación de créditos de biochar si producían el biochar on-site, y hay precios entre en el mercado australiano, 25 a $75 por la tonelada de CO2. Entonces, también esto no es solo que generaba la productividad del ganadero, sino también tenía que meterlo en su modelo financiero para que pudiera él comprar el biochar. Entonces, él tenía que hacer el cálculo de cuánto de cuánto costaba él comprar el biochar y cuánto le estaba generando de productividad. Entonces, siempre, como el biochar ahorita tiene un precio alto en el mercado, esto fue una barrera para el ganadero, principalmente si no tenía ningún tipo de financiación climática adicional. Entonces, eso lo encontraron como una barrera. Como les comenté, el biochar se puede hacer artesanalmente, pero pues no podría ser usado tan directo sí, para el ganado. Bueno, incentivos climáticos, lo que les comentaba, hay proyectos de biochar para obtener financiación climática. Sin embargo, estos proyectos deben ser en un modelo agrupado o ya a gran escala para que puedan ser rentables. Entonces, aquí es interesante que ya el biochar empieza a verse como no solo como un material, sino también como un modelo de financiación climática, que si se reúne, eso es lo que queremos experimentar en Carbono Vivo. ¿Cómo podemos? Nosotros estamos utilizando la metodología BM042, que es un modelo de carbono en sí, ganancia de suelo. Todavía no incorpora el biochar, pero sí viene ya otras metodologías que están capturando estos créditos directamente solo en la aplicación del biochar. Entonces, la idea es cómo se unen las metodologías de biochar de carbono, de créditos de carbono, con las metodologías de agricultura de berra. ¿Cómo se unen? Ese es el reto, que todavía no existe en el mercado, pero si se empieza a hacer los estudios por ambos lados, podría analizarse de esa manera. Y bueno, ya para terminar, porque es prometedor este tema, porque genera una menor intensidad de emisiones, así que mejora la eficiencia animal. En Latinoamérica necesitamos más estudios para poder saber cómo podemos implementarlo, y ese es el llamado de este tema, que sí se necesita analizar distintos tipos de biochar en nuestro ganado, promueve la economía circular y pues no recalcar el tema de carbono en suelo, y que necesita un tema de trazabilidad y datos. Necesitamos obtener más datos para poder darle esta herramienta a los ganaderos y a los agricultores, porque el biochar necesita unos trials, necesita unos protocolos que son indispensables para su uso, ¿sí? Si no se hace de una manera correcta, pues sí puede afectar la productividad de los animales y pues el suelo igualmente. Entonces, sí es crucial empezar a levantar datos y estudios en nuestros proyectos
de carbono en nuestras fincas y pues también unos llamados, ¿no? Procesos con las entidades públicas y como la GIZ también inclusive en este tipo de grupos sería muy importante poder fomentar este tipo de investigaciones para que podamos levantar data y que podamos proveer esta herramienta porque prácticamente se está dejando de ganar esta productividad en muchísimas ganaderías y proyectos agrícolas porque el biochar no tiene, pues no tiene un protocolo de aplicación safe, por así decirlo. Bueno, eso es lo que ya les mencionaba. Necesitamos más estudios, ensayos en proyectos tropicales. Y nosotros, Carbono Vivo, queremos comenzar a gestionar alianzas para este tema y poder escalar y pues empezar a dar un pie al biochar, el uso de biochar en la ganadería. Ya se hace en café y cacao, pero sí es una invitación a que el sector ganadero todavía está muy en hoja en blanco para esto. Bueno, nosotros con nuestra tecnología MRV lo que queremos es hacer esto y poder medir el impacto. Ya tenemos datos de carbono en suelo y bueno, la invitación es a que una vez podamos levantar información académica, se pueda hacer estas publicaciones y compartir el conocimiento para que podamos aprovechar el biochar en el ganado. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí es nosotros con nuestro sistema lo que queremos es incorporar las mediciones del campo y jalar o ayudarle al ganadero a capturar el dato, que ellos, ¿no? Que ellos puedan tener data confiable, reportes muy sencillos y que asimismo podamos alimentar un ecosistema de datos para que podamos sí, aplicar y dar data del sector agrícola, que es uno de los más indocumentados, por así decirlo, las barreras digitales de los ganaderos y agricultores para eso. Entonces, por eso nuestro sistema está muy abierto para ello. Entonces, muchísimas gracias. Y esa es la finta. Gracias, Gracias de la Natalie. Gracias por traer esa experiencia sobre biochar y bueno, cómo están trabajando eso con el sector de ganadería. Hasta el momento no he visto preguntas en el chat, pero quisiera dar tal vez la oportunidad, si alguien tiene una pregunta directa a Natalie sobre su presentación. En este momento pueden levantar la mano y veo que ahí Daniela tiene una en el chat. ¿Cómo se miden los pHs en el biochar, Natalie? Sí, es a través de testeos de laboratorio y hay distintos tipos de TA. El European, el EBC, yo se los cuento por el chat, el European Biochar Certificate tiene unos estrictos requerimientos para los resultados de las PAS y hay distintos tipos de PAS que son los que pues vienen en este resultado. Entonces hay PAS bajos, altos y los biochars para el ganado, pues para el feed como feed tienen sí tienen más altos estándares, pero sí son a través de un estándar, de un análisis de laboratorio. Gracias. Podemos tener tiempo para una pregunta más, si hay una directamente a Natalie. Si no, también la pueden seguir como poniendo en el chat y al final vamos a tener también un espacio para más preguntas y discusión. Bueno, Aquí ya una tengo el nombre más. del Hay análisis, se otra, llama EPA 16 PAS. Es el análisis, ahí lo pongo, ese es el análisis de laboratorio. Listo. Requerir. Acabo de ver que Gerardo Canales también hace una pregunta y es ¿cuánto es el feedstock mínimo de biomasa para viabilidad económica? Em, Ahí déjame ver si entiendo la pregunta. El feedstock mínimo se refiere de biochar, ¿cierto? O Gerardo, si también quieres ¿Cuánto es el hacer la feedstock pregunta mínimo? eh, directamente. Eh, ¿Aló? Sí, buen día. Sí, en el fondo, como tú mencionaste, que para poder obtener una calidad adecuada para este uso, se requiere que la pirólisis sea realizada con un sistema tecnologizado, ¿no es cierto? Con buena tecnología. Eh, entonces, mi duda tiene que ver, claro, con cuánto feedstock de entrada, en el fondo, cuánta biomasa necesitamos para que estos sistemas, para que se viabilice económicamente todo, ¿no? Porque entiendo que los equipos de biochat, de pirólisis de cierto estándar, digamos, parten de una escala que no es menor, digamos. Entonces, esa era mi pregunta un poquito, como si hay algunos órdenes de magnitud de
de cuál es el volumen mínimo que se requiere para que estos proyectos ya se empiecen a viabilizar en Latinoamérica. Sí, es muy importante tu pregunta, Gerardo, porque nosotros también trabajamos con un aliado industrial en Latinoamérica. Pues, son máquinas de alrededor de 800.000, están entre 300.000 a 800.000 euros. Hay también más pequeñas escalas, pero sí es para un tema industrial, se vuelve interesante ya cuando hay un rango sí, más escalable. Sin embargo, así para ponerte un ejemplo, para los proyectos de créditos de carbono son mínimo 800 toneladas de biochar al año, que se puede hablar de un 3-1. Entonces, si 3, ¿no? 3 de biomasa, 1 de biochar, entonces alrededor estamos hablando 8 por 3, 24, 2.400 toneladas al año de biomasa seca que mi proyecto debe tener para que un proyecto de biochar pueda ser viabilizado. Eso es el rango que te puedo dar. Nosotros hemos trabajado con también tecnologías que son de medio kilo de procesamiento por hora o hasta 1 kilo. Pero sí, son para como alimentos y es muy importante la producción. Muchas gracias. Veo que hay otra mano levantada, pero te pediría que mantienes la pregunta en tu mente para el espacio de discusión al final o pues en el chat seguramente Natalie también puede ir contestando preguntas, porque ahora quiero invitar a nuestros compañeros de Caribe, Daniela, Ulises y Jake. Bueno, adelante, el espacio es suyo. Sí, gracias, Elena. Bueno, nosotros vamos a hablarles de un problema muy grande que está ahorita en el Caribe, y no solo en el Caribe, pero también en África y en otras partes de Latinoamérica, que es el sargazo. Voy a presentarnos un poquito. Tenemos al doctor Ulises Jáuregui. Él tiene una licenciatura en química por el Instituto de Tecnología Química de Moscú. Es doctor en ciencias técnicas ambientales de Toulouse y actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es el INTEC, y funge como coordinador de un grupo interdisciplinario de investigaciones en la universidad, y además es parte de la red interuniversitaria de investigaciones en sargazo en República Dominicana. Por otro lado tenemos a Jake Hill, que es un innovador ambiental. Él dirige el Centro para la Sostenibilidad en Fundación Grupo Punta Cana y ha tenido muchísimos proyectos como la restauración de arrecifes de corales en el Caribe. Y bueno, yo soy ahorita asesora técnica por parte de la GIZ y estoy en un proyecto que se llama BioWaste, que es uso productivo de sargazo y residuos orgánicos en el Caribe, y es un proyecto regional. Y vamos a implementar en 5 países del Caribe: en Santa Lucía, en Grenada, Dominica, San Vicente y las Granadinas y en Jamaica. Y bueno, para los que todavía no sepan qué es el sargazo, se los voy a presentar. Como ven aquí en la foto, es el sargazo, pero el sargazo es un género de algas marrones que incluye más de 300 especies, y los que están llegando ahora, que está afectando el Caribe, son el Sargassum natans y el Sargassum fluitans. Y generalmente en cantidades moderadas, el sargazo pues provee alimentación, protección para peces, mamíferos, aves, y es parte pues del ecosistema. El problema surge en el 2011, donde empezaron a haber floraciones masivas de sargazo. Y bueno, por ejemplo, he estado como en las noticias muy presentes: más de 770 millones de toneladas de sargazo llegan al Caribe según el medio ambiente. Sargazo en República Dominicana, el impacto creciente de un fenómeno que no da tregua. Y bueno, esto está afectando mucho pues el turismo y los pescas, ¿no? Y solo para que se den una idea, estas son imágenes como con drones de lo que está llegando. Esta toma fue tomada por Jake Hill hace 2 semanas, y pues todo lo que ven ahí en verde, marrón, pues es el sargazo que está que se está llegando a las costas, ¿no?
Entonces, los principales impactos pues son el calentamiento global, produce gases de efecto invernadero porque cuando llega a la costa pues se descompone. Además que pues como se está descomponiendo no solo se produce metano, pero pues también olores como por el azufre y por el nitrógeno. Afecta pues a la biodiversidad marina porque también tapa la luz y entre otras cosas se quedan enredados los animales. Y pues se ha visto que el sargazo también absorbe metales pesados y pesticidas, entonces también ya puede también en un grado, depende de las concentraciones, considerarse también como un material peligroso. Y bueno, en la salud se ha visto y se ha investigado que también puede producir enfermedades pulmonares y hasta cardiovasculares. Y como, bueno, como antes he dicho, tiene impactos económicos para el turismo y la pesca. Bueno, entonces los principales retos del caso. Primero es que hay una variabilidad muy grande de acuerdo al tiempo y lugar entre lo que llega a la costa y los flujos, también la composición, porque también como vimos hay más de 300 especies y cada una es un poco diferente, entonces eso también puede cambiar. Y bueno, la caracterización y sus propiedades, a veces, como le digo, a veces llega con más de 40 miligramos por kilo de arsénico y a veces no se detecta el arsénico. Entonces eso es como es un reto muy grande porque no se sabe bien, la caracterización varía de acuerdo al tiempo y espacio. Entonces para la valorización pues es un poco difícil. Entonces, como he dicho, eh, absorbe sustancias nocivas, pues, pesticidas, compuestos aromáticos, metales pesados. La recolección pues también es un poco de reto porque necesitamos, todavía no existe un sistema de monitoreo y pronóstico que detectan los volúmenes ni la masa. O sea, se puede más o menos predecir el área, pero todavía no se puede predecir cuánto es toneladas o cuántos metros cúbicos. Hacen como estimaciones. Y bueno, también pues necesitan barcos especiales o bombas especiales, barreras. Y además es muy costoso todo esto de la recolección del sargazo. En estimación entre 60 y 120 US dólares por tonelada es lo que se cuesta ahorita actualmente en la recolección. Y pues también para tener una mejor valorización es importante que se recolecte en el mar antes de que llegue a la costa y así también evitar que tenga arenas o que se empiece pues a descomponer en la arena. Y bueno, también están los retos jurídicos, pues que faltan regulaciones, protocolos, estándares para poder fomentar esta cadena de valor. Y retos en procesamiento, pues todavía se necesita más investigación. Faltan plantas pues un poquito, no al laboratorio, en el laboratorio creo que ya hay como mucha investigación, pero falta más escalarlo un poquito más para saber la calidad de los productos, para ver si es bueno para el medio ambiente y para la salud poder utilizar estos productos que se puede hacer. Y bueno, para las aplicaciones de investigación le voy a pasar la palabra a mi compañero Ulises. Muchas gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, como explicaba Daniela, el tema del sargazo ha sido un reto, no solo para la República Dominicana, sino para todo el Caribe, tanto insular como continental. Y tenemos que decir de que si bien la presencia de estas afluencias masivas del sargazo constituye hoy un reto por sus implicaciones que tienen sobre el medio ambiente, sobre la economía y también por su impacto social, tenemos una gran oportunidad, pues se trata de una biomasa de un alto valor, cuya valorización, valga la redundancia, puede implicar una transición Doctor hacia Ulises, desarrollo sostenible. Sí, me escucha, sí. ¿puedes alejar un poquito el micrófono porque se escucha muy duro? A ver, ¿ahora se escucha mejor? Habla, por favor. 1, 2, ¿me escuchan mejor ahora? Creo que mejoró, ¿cierto? Sí, Listo, gracias. dale. Gracias. Perdón por la interrupción.
en el programa. Entonces les decía de que tenemos que asumir el reto de convertir lo que es hoy un problema ambiental, económico y social en una oportunidad para el desarrollo sostenible. Tanto en República Dominicana como en todo el Caribe hemos venido trabajando en investigación para distintas posibles aplicaciones. La primera, que hemos puesto a disposición de productos de interés para la agricultura, como la obtención de biofertilizantes, bioestimulantes y compost. El proceso implica además un reto tecnológico. No te estamos escuchando Espera, no se bien. escucha. Ya, ahí ahora me escuchan. Estamos en la alternativa de o me escuchan fuerte o no me escuchan. Y ahora, por favor. Sí, no sé si Aló, inclusive 1, sin 2. el micrófono podría mejorar, no sé. 1, 2, ¿me escuchan? Sí, vamos a Mejor que intentar antes, así. ¿no? A ver, bien, entonces, les decía de que la primera aplicación está asociada al uso de sargazo para aplicaciones en la agricultura, la obtención de biofertilizantes, de compost y de bioestimulantes, con el efecto que tenemos que, como explicaba Daniela, el sargazo es un bioacumulador de metales pesados y contaminantes. Por tanto, se requiere el desarrollo de procesos tecnológicos que permitan eliminar en el mayor porcentaje posible estos contaminantes para que se cumplan con las normas de uso establecidas por la FAO y las instituciones internacionales de los biofertilizantes y los bioestimulantes del compost en la agricultura. La segunda línea importante está relacionada con el tema de combustibles, la obtención de bioetanol, la producción de energía a partir de combustión directa, los procesos de obtención de biogás. El biogás tiene que estar siempre asociado a otras materias primas porque el sargazo en sí solo tiene una baja capacidad de metanización. La gasificación, en este momento estamos trabajando en un proyecto muy interesante de gasificación hidrotermal con resultados muy prometedores para la obtención de energía. Hemos llegado a valores desde el punto de vista económico de precios de 85 a 90 euros por megawatt, lo que es un valor muy interesante desde el punto de vista económico, aunque sigue estando un poco alto si comparamos con los precios de obtención por energía renovable. Como hablaba la colega de Colombia, estamos trabajando también en procesos de pirólisis. En cuanto a la pirólisis, estamos abordando el estudio con dos enfoques: pirólisis convencional en atmósfera controlada de nitrógeno. Este es un proyecto en colaboración con la Universidad de las Antillas, y pirólisis bajo microondas. La ventaja que tiene el proceso de pirólisis bajo microondas es que se realiza el proceso en mucho menos tiempo, de prácticamente 2 horas de pirólisis en el método convencional a 15 minutos bajo microondas, pero además con la ventaja de que además de obtener el biochar podemos llegar a tener un control mayor para obtener gas de síntesis y para obtener biocombustible, bioaceites. Perdón, Ulises. Se escucha muy mal. Perdón por interrumpirte. No sé si puedes intentar una vez sin micrófono y si no, si puede alguien del grupo tomar la presentación porque no se alcanza a escuchar. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, bastante mejor, creo. Igual ya está casi, aprovecho para decirles que ya está casi terminando el tiempo, entonces tal vez pueden ser con los puntos como principales. Bueno, pues entonces para terminar mi presentación, después si quieren preguntas, la valorización para obtener además de biochar carbono activado, alimentos para el ganado, la obtención a partir del alginato, separar el alginato y obtener bioplásticos biodegradables, materiales para construcción y para el aislamiento tanto térmico como sonoro. Un tema esencial que pensamos es el futuro desde el punto de vista económico, la obtención de productos de alto valor agregado tanto para la industria farmacéutica como para la cosmecéutica, trabajando con el enfoque de biorefinería, donde se podría evaluar una obtención integral o una valorización integral del sargazo. Y otras aplicaciones, como por ejemplo la obtención a partir de la fibra de cartón, de papel. Incluso hemos estado desarrollando con nuestros estudiantes de diseño el hecho de usar la fibra como una nueva materia prima
para el desarrollo de artesanía local utilitaria. Hasta aquí una visión general del tema de aplicaciones. Bueno, estuvimos haciendo compost, también hicimos alguna capacitación para ver las características del sargazo. Y ahorita invito a Jake a que nos diga un poquito más del BioS Lab. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Okay. All right. So, si mejoro al sonido de Ulises, ya hemos ganado la competencia aquí. Muy buenos días a todos. Yo soy Jake Hill, vicepresidente de sustentabilidad del Grupo Punta Cana. Para que los que no nos conocen, una empresa turística de desarrollo en el este de República Dominicana. Y somos una empresa muy afectada por la afluencia de los sargazos, que yo prefiero llamar la crisis de los sargazos, porque referirlo como un problema no es 100% correcto, es mucho más allá del problema. Y nosotros hemos estado forzados de entrar en buscar algunas formas, algunas alternativas de manejar y gestionar los sargazos, tratar de mantener playas limpias y usables para los visitantes nuestros. Y en la medida que tenemos nuestras áreas usables y en buenas condiciones y podemos proteger las costas de alguna de las consecuencias de los sargazos que menciona Daniela, el olor, la contaminación de la calidad del agua, la pérdida de acceso de las especies marinos como tortugas marinas, etcétera. También tratamos de crear una cadena de valor de los sargazos que eventualmente esperamos se transforma en una industria de tal forma que los sargazos que actualmente representan un gran costo y un gran pérdida de dinero, que por lo menos alguna de esas industrias y esos usos que menciona Ulises, se puede convertir en por lo menos un subsidio a nuestro costo operativo o eventualmente puede ser un beneficio para el sector. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en diferentes estrategias de protección de nuestras costas y de facilitar los sargazos como insumo para diferentes industrias y para diferentes usos como valorización. Entonces, gracias al apoyo y la visión de la GTZ, hemos creado un laboratorio de biomasa y sargazo en Punta Cana. Utilizamos unas instalaciones que teníamos que no se estaban utilizando y hoy en día se pudo recuperar el espacio, instalar equipos básicos para análisis de los sargazos y otros tipos de biomasa para eventualmente apoyar la creación de esa industria. Entonces, la idea es que se pueda analizar características básicas de los sargazos y con especial miras a el uso en iniciativa de biogás y también en compostaje. Nosotros hemos tratado de utilizar nuestro espacio para fomentar diferentes iniciativas y experimentos con diferentes formas de valorizar los sargazos y otros tipos de biomasa. Y entonces el laboratorio es una pieza clave de eso, porque hay que entender qué características tienen los sargazos, cómo diferencia los sargazos de un momento a otro durante una temporada, porque comenzamos como ahora a recibir sargazos en mayo y no necesariamente son los mismos sargazos que recibimos en meses de octubre y noviembre, que puede ser menos, pero siguen llegando y probablemente tienen otras características. El sargazo es una especie pelágico, entonces va flotando en el mar y en diferentes momentos probablemente está absorbiendo diferentes materiales y como se ha visto en diferentes momentos tienen mayores porcentajes de metal pesado, tiene diferente composición de nutrientes, tiene diferente nivel de descomposición cuando llegan a la costa. Incluso hay poca información sobre
los organismos que están dentro de los sargazos en diferentes momentos de su llegada al Caribe. Entonces, esas son informaciones básicas para poder fomentar una cadena de valor de los sargazos y transformar lo que hoy en día es una gran pesadilla a una estrategia industrial. Tuvimos la oportunidad de participar en un viaje junto y de la mano con otros colegas del Caribe a Alemania y conocer la experiencia y tecnologías nuevas en cuanto al manejo de la biomasa. Y ese es un punto fundamental cuando hablamos de la posibilidad de transformar los sargazos en un producto nuevo, un servicio nuevo, energía. Es que los sargazos en sí solo probablemente no son tan útiles como otros tipos de biomasa y otros insumos. Sin embargo, cuando están mezclados, cuando están dentro de una receta de otros tipos de residuos, son mucho más interesantes. Y no vamos a tener probablemente una sola solución a los sargazos, sino hay que fomentar varias soluciones y diferentes productos. Y hay una gráfica muy bonita que tiene Ulises en una de sus presentaciones donde tiene un pedacito de sargazos y luego derivando de ahí tiene muchísimos diferentes usos que se puede hacer de los sargazos. Y no necesariamente solamente sargazos. El biogás, en todos sus sentidos, es generalmente una receta de diferentes materiales, no solamente desechos de comida, pero probablemente desechos verdes orgánicos de los jardines, también de estiércol animal, de otros tipos de residuos como lo que llamamos el biosludge o el material de las plantas de tratamiento. Entonces, los sargazos puede ser otro insumo más dentro de ese tipo de proyecto. Entonces, hay que visualizarlo así. También hay mucha crítica del uso de sargazo como compostaje. Y yo estoy seguro si se hace un compostaje con 100% sargazo no va a tener características interesantes. Igual que si se hace un compostaje con un solo insumo, probablemente no va a generar buenos resultados. Siempre es una receta. Entonces, eso es lo que hay que estudiar y crear ese tipo de información y ese tipo de resultados para poder escalar soluciones a los sargazos. Estoy viendo a Elena, desde seguro eso quiere decir que ya se acabó el tiempo. Pero en fin. Haciendo un poco de presencia por acá. Sí, puede ser tal vez con tus conclusiones y Sí. ya damos también espacio para las preguntas. Entonces, en conclusión, tuve un artículo el otro día que básicamente se trata de esa idea, que los sargazos, honestamente, y después de 15 años de tener que enfrentar esa crisis todos los días durante su temporada, realmente no va a tener una solución mágica, una respuesta. Es un tema de gestionar y manejar los sargazos lo mejor que se pueda en las zonas costeras y tratar de fomentar nuevas industrias diversas y no solamente tratar de apostar a una sola industria y buscar una solución diversificada para los sargazos, incluyendo otros tipos de insumos. Bueno, muchísimas gracias, Jake, Daniela y doctor Ulises por esta presentación tan interesante, por hablarnos de la problemática, pero también de todas las oportunidades que ustedes están viendo y trabajando. Hay algunas preguntas en el chat. Yo diría que tal vez damos espacio ahora a una persona que tal vez quiere hablar y poner su pregunta y ya las demás preguntas o se pueden responder en el chat o ya al final en la discusión. Entonces, no sé quién quiere levantar la mano para hacer su pregunta directamente a nuestros speakers. Ahí veo reconversión circular. Adelante, por favor. Puedes abrir tu micrófono, todavía no te escuchamos. ¿Sí? ¿Hola?
Creo que no te escuchamos. Entonces voy a leer tu pregunta. ¿O sí? ¿Hola? No se escucha. Entonces aquí en el chat veo que la persona escribió que hicieron bioceros y tejidos con sargazo y quién les podría ayudar con las caracterizaciones y el manejo de los metales pesados. ¿Hay algunas experiencias que ustedes tienen con este tema que podrían dar como una recomendación? ¿Se refiere Bueno, más a como un laboratorio para probar cantidad de metal pesado? ¿O yo también entendí que va por ahí. Eh, bueno, no sé dónde estás localizado, porque pues también depende mucho de en dónde estés. Hay diferentes normas para los diferentes productos y en diferentes países de lo que está permitido. Eso me lleva a lo mejor a la pregunta de arsénico de arriba. En Alemania, por ejemplo, la regulación europea de fertilizantes permite 40 miligramos por kilogramo de masa seca. Y el sargazo, a veces en la literatura, en los datos de la literatura, en las publicaciones, puede llegar a 150 miligramos por kilogramo de masa seca. Entonces eso quiere decir como 4 veces más. Perdón, por acá me escuchan que es que yo quiero hacer la pregunta más clara. Sí. Bueno, vea, es que nosotros ya tenemos desarrollos y ya hemos hecho con todo lo que es residuos agroindustriales y con los pozos del café y con muchos residuos, pozos del café, la pepa, la cáscara de aguacate, hicimos todo eso. Un señor desde México nos trajo el sargazo y hicimos los biocueros, que ahí puse el video, hicimos textiles, lo mismo que hemos hecho con los otros. Lo que no sabía era la cantidad de contaminantes que tiene. Entonces nosotros ya podemos hacer biocueros, textiles, hacer tizos, enchapes, todo lo que hemos hecho con lo otro lo podemos hacer con el sargazo. Lo que no sabía es los contaminantes que tiene. Entonces ya entraríamos en esa etapa de saber quién nos ayuda con eso, porque el desarrollo del sargazo ya lo tenemos. Y ya hicimos pues prototipos, porque eso apenas lo hicimos esta semana con algo que nos trajeron a Colombia para hacer las pruebas. Yo estoy en Barcelona, pero en Colombia se hicieron las pruebas. Entonces, si alguien nos puede ayudar a orientar, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar después, te dejo aquí mi mail. En yo Colombia, también puse el mío ahí, el de reconversión circular, ya lo voy a anotar. Yo también sugiero, perdón, Carlos, creo que, ¿cierto? Por el tiempo y porque tenemos otra presentación pendiente, les sugiero, aquí ya Daniela te está poniendo el correo y puedan comunicarse ahí en el correo o por el chat y al final pues tal vez podemos retomar el tema también. Pero entonces doy ahora espacio a Andrés y Bernardo de Inti Eco Solutions para que también nos puedan contar la experiencia que nos traen hoy de residuos de coco. Muchas gracias, Lana, y saludos a todos. Gracias por invitarnos a este webinar. Yo en lo personal llevo formando parte de Prevent Waste Alliance desde hace un poquito más de 1 año y medio, casi 2, con mi empresa Evolve Management Company. Nosotros estamos basados en la Ciudad de México y llevamos estructurando, analizando, levantando capital y consultando para proyectos de economía circular desde el 2013-2014. En México principalmente, con un enfoque más amplio hacia Latinoamérica a partir del 2021. Dentro de nuestra tesis y la razón como nos conocimos con Andrés, nosotros hace un par de meses acabamos de invertir a través de un fondo de capital que tenemos, acabamos de invertir en INTI con Andrés, dentro de la tesis de residuos orgánicos y agroindustriales del fondo. Vemos y hemos visto a lo largo de estos últimos 10, 12 años en México y en Latinoamérica que el manejo de residuos
es particularmente delicado, dependiendo de qué regulación, de qué tipo de residuo, qué tipo de tratamiento se le da. Y encontramos en INTI una solución muy bonita, muy simple, muy sencilla, en donde INTI procesa el residuo de coco, la fibra residual del coco, después de retirar el agua de coco, la carne de coco, la nuez y el remanente de la fibra, es lo que INTI procesa para convertirlo en productos de alto valor para la industria, para la agricultura protegida principalmente, convirtiendo ese residuo en sustratos de alto valor, sustratos premium. Ahorita les platicaremos un poquito más del proceso y del detalle, pero creo que es importante decir que desde un punto de vista que hemos venido discutiendo mucho con Prevent sobre la estructuración financiera, la bancabilidad de este tipo de proyectos, encontramos en INTI una solución escalable, replicable, con muy buena estructura contractual, tanto a la entrada en el manejo de materias primas, feedstocks, como en los offtake agreements que los clientes de INTI están interesados en contratar con tal de asegurar la demanda de los sustratos, ¿no? El mercado de INTI actualmente está enfocado en México. La materia prima viene de las costas mexicanas, se procesa en el centro del país, en el Bajío, en la zona de Querétaro. Ahí es donde está la planta. Y los clientes o el mercado, la demanda de este tipo de productos está en la zona igual Bajío y norte de México, en donde están los agricultores, los growers de diferentes tipos de frutas y vegetales bajo agricultura protegida, utilizando el sustrato de coco como la base de su producción, ¿no? Entonces, les platicaría y mucho en relación a lo que hemos discutido con Prevent, que las soluciones privadas financieramente estructurables y bancables para poder escalar y para poder crecer son viables. Hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en buscar proyectos en plásticos, en aceites y lubricantes, pero creo que para México, para Latinoamérica, y de eso se trata este webinar, el residuo agroindustrial, el residuo orgánico, pues tiene muchísimo de qué hablar. Naturalmente la región, toda Latinoamérica, somos grandes productores de este tipo de residuos. Entonces, pues hay que buscar este tipo de soluciones. Creemos que el mercado en este caso es lo que permite a soluciones como INTI crecer. Esto sin duda es una estrategia demand-driven en la cual los agricultores tienen una necesidad por control de plagas, por control de temperatura, por control de humedad y manejo de agua a su vez. Esto tangencialmente, indirectamente tiene una afectación positiva en el manejo y control de agua, en donde la demanda es enorme. Principalmente en México, y ahorita que Andrés les platico un poquito más, pero principalmente en México el análisis que habíamos hecho es que este tipo de productos, este tipo de sustratos se importan. Los mayores productores de sustratos de coco vienen de Asia, principalmente de Sri Lanka, de India, y la producción nacional es una producción de bajo valor, es una producción de secado, triturado y embolsado del residuo de coco, más no se estaba dando un tratamiento industrial debido en donde se pudiera llegar a controlar calidad, en donde se pudiera llegar a controlar producción, volúmenes, trazabilidad y evidencia de cómo se está manejando el residuo desde el principio hasta el final, teniendo un baseline. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día en INTI. La razón por la cual nosotros decidimos invertir es para consolidar las operaciones que está llevando a cabo Andrés en la planta de Querétaro, pero que después esto pueda llegar a crecer replicando plantas en México, fuera de México. El enfoque sería sin duda hacia Centroamérica y región andina probablemente. Y algo que es bien importante es que, dado que las producciones, los niveles de producción local son muy menores al mercado existente,
el año pasado, y también ahora se nos platicará con mayor detalle, Inti hizo una alianza estratégica con Hayleys. Hayleys está basado en Sri Lanka. Perdí la slide, Lena, no sé si fui yo. ¿Escuchan? Perdimos la presentación. Creo que ya está cargando de Ahí nuevo. está. Sí, ahí, listo. Sí, gracias. Gracias, Lena. Y les decía, entonces el soporte, la alianza con uno de los productores más grandes del mundo de sustrato premium de coco, que es Hayleys, pues robustece mucho la presencia, sobre todo en confianza y en creación de mercados, en lo que se va desarrollando el mercado local, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de infraestructura, desde un punto de vista de project finance, desde un punto de vista de bancabilidad de proyectos de economía circular escalables, replicables, Inti cumple con eso, y lo que pretendemos hacer es pues empezar a sustituir importaciones desde Asia con producción local, teniendo un life cycle assessment mucho más corto, más cercano, y pues con materia prima y producto local. Le paso la palabra a Andrés para que les cuente. Él es el fundador, él es el mastermind detrás de esta estructura, de esta compañía, que les platique un poquito de la idea y del proceso de cómo se lleva a cabo el producto que Inti está comercializando. Mil gracias, Bernardo. Oiga, pues un gusto saludarlos a todos. Gracias por la oportunidad aquí de presentarnos. Desconozco quién sea nuestra audiencia, no tengo claro si hay muchos participantes expertos en economía circular o estudiantes o de todo, pero voy a tratar de ser lo más eficiente en la conversación para que sea provechosa relacionada al tema de soluciones orgánicas. A ver, de entrada, y no sé si valga la pena pasarnos al siguiente slide, creo que ahí ya se comentó bastante lo que decía Bernardo, pero de entrada decirles cualquier proyecto desde mi perspectiva que esté tratado en economía circular tiene que ser verdaderamente un ecosistema. Es imposible poder generar un proyecto de economía circular que sea transaccional, es decir, que la finalidad última del emprendedor, empresario, grupo, persiga digamos, un deseo estrictamente monetario. Para poderlo realmente llevar a que sea transformacional, tiene que entenderse como un ecosistema de muchos ángulos y de muchas cuestiones que resolver. Inti se autodefine como un ecosistema de soluciones orgánicas. Soy concentrado 100% en el tema del aprovechamiento del biorresiduo del coco, que es la estopa, ¿verdad? Y básicamente lo que nosotros hacemos es que en este ecosistema lo llevamos de punta a punta, o sea, estamos integrados desde huerteros, acopiadores, proceso de transformación, y después el uso de nuestro sustrato, que nuestro sustrato, como pueden ver en las imágenes de la presentación, se convierte en el suelo de las plantas de cultivo de media y alta tecnología. Aquí en el sustrato de coco siembran en los principales países productivos de la agricultura protegida en América, que es Perú, Chile, Colombia, en flores muy fuerte, Estados Unidos, Canadá, México, siembran chiles, tomates, berries, pimientos y mil cosas más, flores, orquídeas, etcétera. Y bueno, básicamente el proceso de lo que consta es recibimos ese acopio del biorresiduo que viene en modalidades frescas y secas, lo desgajamos para meterlos a unas máquinas que generan un producto muy importante para el sustrato que se llaman chips. Después ese producto consolidado que fue cortado se lleva a un proceso de cribado para separarlo en 3 ingredientes: polvillo, fibra larga, que nosotros le llamamos internamente grueso, y chip, para después convertirse en un producto seco. El coco, como ustedes pueden darse cuenta, pues desde su origen, que lo llamaron el Magic Soil, hace muchos años en los primeros desarrollos que se hicieron en Sri Lanka y en India, pues se dieron cuenta que no lo podían llevar a lo que, por ejemplo, estaban presentando ahorita, el biochar,
famosísimo que lo presentaban por ahora uno de nuestros colegas en la primera presentación, porque tiene tanta absorción de agua que lo que le llaman en el mercado internacional el PIT y el CHIP, pues llevarlo a esos índices de seco, pues es imposible, pues, o sea, es muy complicado poderlo llevar. Y entonces en esa capacidad de absorción se empezó a usar para los suelos de cultivo protegido. Entonces se requiere curiosamente para su procesamiento secarlo y llevarlo a menos de 20% de humedad relativa para después volverlo a mezclar y mezclarlo en porcentajes de los ingredientes que se cribaron, en los porcentajes propios de la naturalidad del proyecto del cultivo a sembrar o a crecer, ¿verdad? No es lo mismo la mezcla que se usa para tomates que para pimientos o para berries, ¿no? Entonces se mezcla dependiendo del tipo de cultivo y del proyecto, y cuando hablo del proyecto, de la ubicación donde estarán estas plantas creciendo, y después de ese proceso de mezclado se encostala para, voy a decir, precisar el valor de lo que el valor, la cuantificación del producto per se, para después prensarlo nuevamente. Las presas del sustrato ultraprensado premium que mencionaba Bernardo son prensas de relaciones de 1 a 7, entonces prensan, digamos, 1 a 7 el producto, lo llevan a unas tablas muy compactas, y esas tablas compactas después se embolsan para que la bolsa sea, voy a decir, la maceta de cultivo de media alta tecnología o de muy alta tecnología. En el sustrato, dependiendo de la composición del ingrediente, es para qué se usa. Es decir, cuando haces germinados, llevas partículas muy finas de muy fuerte absorción, y cuando vas a crecimiento de plántulas, te vas a una combinación más precisa entre aireación y absorción de agua. Pareciera que no, pero el sustrato, y por ahí no sé si venía en la presentación, el slide pasado de Bernardo, representa entre el 2 y el 4% del costo total del invernadero por año. Y sin sustrato no hay planta, es decir, dirige el 100% del revenue. Entonces es un producto critiquísimo para el agricultor. La característica interesante de este producto es de que es inerte y que pues aquí tú le agregas lo que quieras. Y sí, colateralmente es un producto que impacta directamente en la usabilidad del agua. El agua, pues para todos los que estamos aquí presentes, pues es uno de los insumos naturales más críticos en temas de economía circular, y para el agricultor realmente es un peso muy grande que no pueda tener el control que necesita en el crecimiento de sus plantas. Y bueno, no sé si hay otra slide más, me parece que sí. Creo que, no sé si hay uno más, Bernardo, creo que había uno más, me da la impresión, ¿verdad? Que aquí vemos un poquito en imágenes, proceso. Justo. Dale, ¿quieres darle, Bernardo? Dale, adelante. No, adelante. Sí, No, bueno, realmente en planta tenemos hoy 2 plantas en México, Costa Chica, Guerrero, en medio de la selva y de la jungla. Entonces es muy emocionante trabajar con la gente de Guerrero. Yo quisiera participarles, aunque no es de esta plática, pero cuando hablo de ecosistema, nos ha tocado conocer a la gente de Guerrero y a la gente de las costas, a diferencia del pensamiento que muchos podrían tener de lugares muy inseguros, que sí tienen un grado importante de riesgo, son gente súper trabajadora y gente primerísima. Entonces, Guerrero, en las selvas de Guerrero, en la parte baja de la costa, digamos, pasando a Acapulco, es donde tenemos una planta de producción donde hacemos productos semiprocesados. Y después en Querétaro tenemos aproximadamente 14,000 metros de espacio fabril, en donde pues básicamente hacemos lo que ven aquí en previas imágenes, ¿no? El desgajo, el estopa que ven ahí que está fresca, seca, ¿no? En un proceso ahí de irse más a seca, pero sigue todavía fresca. Chipear, que eso es a lo que nos referimos de chipear, se hace así, después de las máquinas. Después se criba, después se seca con ese túnel de secado, se mezcla, se prensa, como lo pueden ver ahí. Después ven los tablones, ¿no? Parecen unas tablas como si fueran de madera, pues bueno, son de coco. Y después hay como unos cuadritos que son blocks, que son otra prensa, que es otra modalidad de bloque. Y después se embolsan, como se ven en la parte blanca. Ahí se ven las bolsas como después, ya una vez hidratado. Y algo curioso del coco que es súper bonito es que su nivel de expansión es de 1 a 4, 1 a 5 en relación. Entonces, esa tablita delgadita, le echas agua y pum, crece 5 veces altura. En fin, no me voy a más porque tampoco no quiero quitarles tanto tiempo a todos, pero este proyecto es un proyecto muy emocionante que tiene ya más de 5 años en inversión
de nuestro lado y haciendo las cosas diferentes en México. Creemos que la economía y las soluciones orgánicas tienen que venir a acompañar un beneficio a toda la cadena de valor. Y bueno, esa es la representación de INTI que tenemos mucho gusto de compartirlas. Muchas gracias. Mil gracias a los dos y gracias a todos también como por su pasión y la dedicación en sus proyectos que se nota mucho ahora que nos presenten su trabajo. Ahora, bueno, tuvimos las tres presentaciones, entonces abro el espacio 1 para preguntas directos a Bernardo y Andrés primero, pero también ya pueden como todos activarse y hacer las preguntas que se están haciendo desde que empezamos con la primera presentación. Entonces, adelante, por favor. Veo una primera pregunta de Daniela, tal vez la quieras hacer directamente y luego prácticas de administración. No veo tu nombre, perdón. Entonces, dale, Daniela. Sí, sí, no, mi pregunta es cuánto venden, por ejemplo, los pallets y los blocks y la tierra, bueno, ¿cómo le dijeron? La tierra que absorbe el agua, las fibras. El sustrato. Adelante, Andrés. La pregunta fue, ¿cuánto vendemos? ¿A cuánto la venden? O sea, el precio. Ahí te va. Precios de mercado en ultraprensado. El precio más o menos hoy en el mercado está en 2.50 pesos por litro. Puesto en las instalaciones del cliente, obviamente los precios, ustedes saben que hay una integración logística, lugares, etcétera. Pero más o menos hoy el precio es 2.50 pesos por litro. ¿Dónde está? No sé si esa era tu pregunta, pero... Sí, perdón, y quisiera aprovechar esa pregunta nada más para aclarar un punto. La cadena en este caso, si bien es un residuo que INTI compra. Aquí nadie le paga a INTI por quedarse con ese residuo y tampoco es un costo cero. Aquí INTI es una adquisición del residuo a través de una compraventa y es una transacción económica en firme con los acopiadores al costo del transporte más un margen de llevarlo a la planta en Querétaro, dado que el residuo está en las costas. Entonces, en este caso, la razón por la cual está hecho así es para que INTI pueda tener la propiedad completa del residuo para entonces poder ser procesado y después comercializado, ¿no? Esto lo hemos visto como un factor importante en Latinoamérica, inclusive de riesgo, en donde si la propiedad del residuo no se tiene y no es trazable y evidente, pueden existir riesgos en las cadenas aguas arriba. Esto desde un punto de vista de estructuración y de crecimiento de escalabilidad, lo que permite es tener contratos o eventualmente llegar a tener contratos. Eso es lo que hoy en día estamos persiguiendo en INTI, una modalidad de agricultura por contrato en la cual podamos tener feedstock agreement, supplier pay. Y eso es como pretendemos, y la razón por la cual nosotros acabamos entrando con Andrés es para poder justamente estructurar estas cadenas contractuales, financieras, legales, fiscales, bancables, para poder crecerlo. Y lo mismo aguas abajo, con los growers, con los agricultores. Esto, el sustrato ultraprensado no tiene un mercado contractual. Son órdenes de compra por temporada, por crop, por harvest, por cada uno de los productos que los agricultores van a crecer. Entonces, creemos que dado que la demanda está ahí y el mercado es tan grande, podemos llegar a tener también una modalidad de una estructura contractual aguas abajo con los clientes, con los off-takers, para poder también establecer más adelante un take-or-pay structure, ¿no? Y con base en esto, pues empezar a crear los ecosistemas desde aguas arriba hasta aguas abajo, integrando desde los acopiadores con un proyecto inclusive bastante social, hasta poder garantizar que pues la cadena la demanda está comprando, el mercado está adquiriendo producto trazable, con evidencia, y lo que también estamos empezando a trabajar es una capa de carbono al respecto, en la cual podamos empezar a tener un baseline de Life Cycle Assessment desde el principio hasta el final, para que después INTI pueda empezar a certificar su producto con una verificación y certificación de carbono. Gracias, Bernardo. Veo que, bueno, tenemos la mano levantada de prácticas ambientales, de administración. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Tranquila, muy buenos días. Mi nombre es David Sardi, ¿cómo está? Estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Colombia. ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien.
La pregunta básicamente es para las dos partes de exposición, para el biochar y para esta última. Y me gustaría saber desde los temas de financiación, entendiendo que son procesos específicos y de alto requerimiento de CAPEX, me gustaría saber en qué se apoyaron por el tema de financiación, sobre todo para generar un cierre financiero en este tipo de proyectos que requieren alto requerimiento financiero y en algunos casos el cierre financiero es incierto por el tipo y el tiempo en que se deben de procesar ese material. Muchas gracias. Natalie, no sé si quieras platicar primero o quieres que contestemos. No sé si sigue Natalie, de hecho. Te contesto de nuestra parte, David, en la parte de INTI al menos. Esto, la verdad es que es admirable lo que Andrés y su equipo y su grupo han hecho en los últimos años. La realidad es que nosotros estamos entrando en una etapa muchísimo más desarrollada y muchísimo más de-risked, ¿no? Los riesgos están bastante mitigados, están bastante controlados. La planta ya existía, el proceso ya existía, las cadenas ya existían. Y la realidad es que nosotros dentro de nuestra tesis estamos entrando para escalar. Pero desde este punto, y tu pregunta es sumamente importante, estos son proyectos que requieren CAPEX, que requieren infraestructura, que requieren inversión y que los mecanismos para llegar ahí pues no siempre son fáciles ni existen, ¿no? Muchas veces llegar con un banco o con un inversionista y explicar una cadena productiva, un negocio en el cual pues la materia prima está incierta y el producto está incierto o los mercados están inciertos, eso lo hace difícil. En este caso, y dejo que Andrés complemente sobre cómo lo empezó, pero hoy en día lo que vemos con INTI, con el mercado de sustrato de coco, por hablar, el mercado de sustrato de coco, estamos viendo esto como inversionistas en otros sectores también en México y Latinoamérica. Esto sí es uno de los puntos principales, es que esto tiene un mercado probado. Y lo que produce INTI es un marketable byproduct que tiene pies y cabeza y que tiene referencias de mercado contra las cuales se puede colocar y vender y comercializar. Entonces, desde ahí, esto sí deriva desde una demanda. Ahora, en todos los casos, el común denominador para proyectos de economía circular, en todos los casos, uno de los puntos es el aseguramiento de la materia prima. Entonces, en este caso es lo que justamente estamos trabajando, cómo podemos, mediante un esquema de agricultura por contrato, asegurar una materia prima estable, sin riesgo, que le permita a los acopiadores y a los productores de coco tener una salida y un ingreso adicional por la comercialización de su residuo. Entonces ahí se alinean los intereses y los incentivos, pero que se pueda entonces hacer un match con la demanda potencial del proyecto, ¿no? Una vez que financieramente esta estructura hace sentido, entonces el financiamiento se vuelve mucho más fácil. Al grado que existen ya cada vez más banca comercial, banca de desarrollo, multilaterales, que si el modelo de negocio, aunque sea intensivo en CAPEX, en infraestructura o en inversión, ya existen algunos instrumentos financieros, tanto de capital como de deuda o híbridos, que permitan crecerlo. No sé, Andrés, ¿qué opinas sobre tú cómo empezaste? Y claro, Bernardo, perdón, ¿me puedes repetir tu nombre? ¿Quién había preguntado? Se llamaba David. Mi nombre es David. Olvidé Mi su nombre es nombre. David. Estoy ¿Pedro? desde Colombia. David. Estoy desde Colombia, David, qué de gusto. la ciudad de Medellín. Okay. Mucho gusto, David. Mira, a ver, primera parte importante creo que lo dice Bernardo. O sea, proyectos de este tipo que son tan complejos, por eso yo insisto que no puede desarrollarse ningún proyecto que no esté pensado como ecosistema, porque como negocio per se es muy complicado poderlo conceptualizar. Creo que sí tienen que ser demand driven, sí tienen que haber una necesidad puntual específica que cubrir, porque si no hay demasiadas bolas en el aire que estar manteniendo.
Como emprendedor, empresario, si está la demanda, puedes concentrarte a generar lo que se necesita atrás. Desde el punto de vista de inversión, te diría, este proyecto para números rápidos, menos de 1.5 millones de cocos por mes, imposible. No se puede. Entonces, si no hay un feedstock de menos de 1.5 millones de cocos, no es viable. O pues no tiene ninguna repercusión importante desde el punto de vista de negocio, de temas específicos digamos, de resolver una situación, pues sí, de economía circular, ¿no? Segundo, creo yo que en la demanda pues, se puede encontrar, porque la demanda no toda siempre está 100% tecnificada, se puede encontrar mercados nicho que demanden productos de menos tecnificación. Entonces la inversión va a ir en proporción a qué demanda estás logrando captar que te requiera el menor capital posible. Al menos en el coco te diría, pues la menor inversión, así mínimo necesitas para poder operar 4 o 5 mil metros cuadrados. Al menos creo yo que a nivel máquinas necesitas, yo diría como mínimo $200,000. Y bueno, lo más clave, importante, en donde se va mucho dinero y creo que muchas personas no se dan cuenta, es en el dinero que pierdes para poder llevar el barco a flote. Es decir, una cosa es la inversión del CAPEX, pero la más importante realmente está en aguantar los trancazos al mes. Porque, por ejemplo, nosotros en el ecosistema INTI tenemos aproximadamente 115 personas trabajando en el grupo. Entonces, el pago de las nóminas, la ineficiencia productiva y todo lo que demanda poder llevarlo a estabilidad, pues te diría que puede representar, desde mi óptica y mi experiencia, pues al menos otro tanto o lo doble de lo que invertiste en CAPEX. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a la inversión del CAPEX porque pues, es solamente una parte, una participación de la inversión que se necesitaría como emprendedor para sacar este proyecto adelante. Los fondos pues van a depender un poco de donde estés parado, ¿verdad? O sea, creo yo que proyectos de este tipo no hay que hacerlos solos, hay que hacerlos con un equipo de personas que te acompañen. Cualquier proyecto de economía circular, para mi punto de vista, son tan representativos que no puede el emprendedor solo. Necesitas hacerte de un equipo que te acompañe. En nuestro caso fue el equipo de Bernardo, con quien yo me estoy acompañando, y la sugerencia sería: acompáñate de personas que te van a complementar, ya sea en capital, pero mucho más importante en know-how, conocimientos y otras cosas que te puedan traer a la mesa. Gracias, Andrés. Bueno, y con eso ya estamos llegando al final de la sesión. No he visto en el chat como preguntas adicionales, pero bueno, les invito como a conectarse con los speakers, con las otras personas que han dejado sus contactos el día de hoy. Veo que también, por ejemplo, Bernardo ahí está dejando sus detalles. Entonces, igual de este GIZ vamos a compartirles, bueno, la presentación, los contactos de todos que presentaron hoy. Y entonces quiero agradecerles por conectarse, por el interés. Espero que haya sido un webinar que les haya traído nuevos conocimientos, nuevas conexiones. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan un feliz día, una feliz tarde todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Elena. Muchas Gracias. gracias a nuestros speakers. Chao.